esta semana llega una serie que difícilmente alguno de nuestros oyentes no haya visto por lo menos en una oportunidad. Hoy en Pancho Pantalla, Los Picapiedras. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Los Picapiedras es una serie de animación de la productora Hanna-Barbera. Esta productora, con sus creadores William Hanna y Joseph Barbera, unos verdaderos genios contemporáneos de la televisión y la animación, fue creada en 1960 por la cadena estadounidense ABC. La idea era competir de alguna manera con lo que ya estaba siendo muy famoso en aquellos años allá en los Estados Unidos, que eran los sitcom, las comedias familiares. Estas comedias familiares habían comenzado ya unos años atrás con el famoso show de Lucy, en donde Lucille Ball y su propio esposo en la vida real, Desi Arnaz, compartían situaciones familiares en las que los propios hijos en la vida real también participaban en la serie. También Mary Tyler Moore tenía su propio show. De igual manera pudimos ver con gran éxito en aquella época una serie como Hechizada, que protagonizada por Elizabeth Montgomery y Dick Sargent hacían las delicias de grandes y chicos. Pues bien, la cadena norteamericana ABC buscaba una alternativa y la alternativa la consiguieron en Los Picapiedras. Y a pesar de que Los Picapiedras fueron ese gran éxito que estaban buscando, tuvieron que pasar primero por otra creación de Hanna-Barbera, que fue Don Gato, que fue lo que inicialmente trató de competir contra estas series de comedia familiar. Sin embargo, Don Gato resultó muy sofisticado y al final no fue sino una serie corta, fueron muy pocos capítulos, muy al contrario de lo que terminaron siendo Los Picapiedras, que se produjo por 6 años consecutivos con una realización de 166 episodios. Imagínense ustedes lo que era dibujar 166 episodios a lo largo de 6 años. Los Picapiedras estaban integrados por una primera pareja protagónica, que eran Pedro Picapiedra y su esposa Vilma, y una segunda pareja protagónica, Pablo Mármol y Betty, que eran los vecinos que estaban al lado, vivían en la casa de al lado de los famosos Picapiedra. Los Picapiedra tenían todo tipo de situaciones familiares. El marido trabajaba, la esposa estaba en su casa preparándole la comida y arreglando el hogar. En fin, algo muy típico de la familia del mundo de los años 60. Por supuesto, también allí se vivieron situaciones que resultaron pioneras, no solamente en la televisión, sino por supuesto en los dibujos animados. Y en este sentido queremos hacer notar que Vilma Picapiedra fue el primer dibujo animado en salir embarazada. Hasta ese momento ningún dibujo animado había salido embarazada en la televisión en ninguna parte del mundo. Fue Vilma Picapiedra la primera, para luego tener a su bebé, la curiosa y muy simpática y cariñosa Pebbles. Posteriormente también se dio algo que, digamos, en la comedia familiar resultó muy particular. Betty, la vecina, no podía quedar embarazada, cosa que obviamente no se decía, pero que al entenderse resultó de lo que luego se conocía en el mundo moderno como adoptar una criatura. Pues bien, Betty y su esposo Pablo adoptaron y fueron la primera pareja de dibujos animados que adoptaron un niño. Posteriormente también pudimos ver algo que llamó muchísimo la atención. Pedro y Pablo, como figuras masculinas, fueron los protagonistas de un comercial de tabaco, una famosísima firma de pitillos nicotinizados. Sacaron una pieza publicitaria en la cual
Pedro y Pablo salían consumiendo el producto. Esto, por supuesto, fue relevante en aquella época, hasta que posteriormente, y por las razones todas conocidas de los daños letales e inclusive mortales que producía este consumo, fueron eliminados de la televisión. Pues bien, Pedro y Pablo eran los protagonistas de esta pieza publicitaria. De igual manera, los Picapiedras se siguieron transmitiendo en todos los lugares del mundo por muchísimos años más, y resultó ser la serie animada de más años en permanencia en la televisión, porque no fue sino hasta 1997 cuando las televisoras del mundo decidieron de alguna manera no editar más los Picapiedra, que la serie original fueron 166 capítulos y 6 años, pero luego se hicieron muchas versiones, varias películas y por supuesto muchas evoluciones de lo que era los Picapiedras como tal. De alguna forma, acá en Venezuela también los Picapiedras fueron un éxito sin precedentes. En Venevisión fue el estreno de los Picapiedras en blanco y negro inicialmente, posteriormente a colores, y durante larguísimo tiempo y muchísimos años, Venevisión, Radio Caracas Televisión y otras emisoras más pequeñas transmitían las historias y las aventuras de estas familias prehistóricas que compartían entre sí todas las aventuras de una familia común y corriente, pero en la edad de piedra, en la era cuaternaria, que era como identificaban sus propios personajes en donde vivían. Vivían en una ciudad que se llamaba Piedradura, en la era cuaternaria. Los Picapiedras, creados en 1960, con una capacidad de éxito sin precedentes para aquel momento, competía con series de incluso comprobado éxito, como lo era Hechizada, que era su competidor inmediato en otra cadena televisiva, y en muchas ocasiones llegaron a superarlos en sintonía, en simpatía y en seguimiento de rating. Así que los Picapiedras acá en Venezuela y en el resto del mundo fueron indudablemente de lo más exitoso que pudimos ver. Por eso, cuando comenzamos a hablar de esta entrega, les decía que difícilmente alguno de las personas que nos están escuchando no hayan visto por lo menos un solo capítulo completo de Los Picapiedras. Los Picapiedras, con Pedro, Pablo, Vilma, Betty, Pebbles, Iván Van y el resto de los personajes que hicieron las delicias de grandes y chicos, fueron Lo que yo vi en TV.